te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. El día de hoy, viernes estudiando la carta de los Romanos, capítulo 11 es el que nos toca el día de hoy. Así que espero que tengas ya tu cuadernito de notas a la mano, tu Biblia, tus marcadores, lapicero, todo lo necesario para poder sacar el máximo del estudio que tengamos el día de hoy. Recuerda que es un tema que hemos traído desde el capítulo 9, 10 y 11 es un mismo tema que Pablo está tocando, ¿no? Así que espero que nos haya seguido los videos anteriores para ir tocando el hilo o agarrando el hilo del discurso de Pablo. Si no, bueno, siempre puedes regresar y ver estos videos. Si es la primera vez que nos ves, así que qué bueno saber de ti, que Dios te bendiga. Déjanos un comentario, déjanos saber, esta es la primera vez que encontré este canal, qué sé yo. Y déjanos saber desde dónde es de que tú nos estás viendo. Así que la intención de este canal es de que crezcamos juntos, conociendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y que todos podamos seguir avanzando en esta vida nueva que el Señor nos ha regalado. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la palabra que es accesible, podemos acercarnos a ella. Y la gente que está viendo estos videos, nosotros que estamos haciendo estos videos, tenemos esa facilidad de acercarnos a esta verdad. Ayúdanos a aprovechar al máximo las oportunidades que tú permites que nosotros tengamos. Y rogamos por aquellos que no tienen esta oportunidad porque hay persecución, no tienen esta libertad por la persecución. Te pedimos, Señor, que les mantengas firmes y fuertes en su fe y que no desmayen. Y ayúdanos a nosotros a buscar ayudas posibles a nuestros hermanos que están sufriendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Ok, vamos a ir a Romanos capítulo 11. Hablando Pablo aquí, el subtítulo en mi Biblia, estoy usando la Reina Valera 1960, el remanente de Israel. Aquí Pablo empieza una pregunta, una supuesta pregunta que pudiera estar en la mente del lector de Romanos, porque Pablo ha venido hablando acerca de la salvación para los gentiles, ha venido hablando de cómo el pueblo de Israel en rebelión le dio la espalda a Dios. Y entonces ellos decían, bueno, y las promesas de salvación, las promesas de salvación se cumplen porque hay un grupo, un remanente, lo mencionaba también en los capítulos anteriores, que ha creído en la palabra de Dios, ¿no? Así que vuelve a afirmar este punto Pablo aquí en este capítulo 11. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces lo posible que pudiera estar pensando el lector de Romanos. Entonces, como judío, recuerda que en la iglesia de Roma estaban los judíos y los gentiles, ¿no? Estaban estos dos grupos. Entonces el judío pudiera preguntarse, ¿Dios ya desechó a su pueblo entonces? Y Pablo dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo dice, yo soy testigo de que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿De qué manera Pablo es testigo de que Dios no ha desechado a su pueblo? Bueno, de que Pablo es creyente, Pablo es cristiano. Pablo, recuerdas que se topó con Jesucristo, mejor dicho, Cristo se le cruzó en el camino a Damasco y tiene esta visión de nuestro Señor Jesucristo, queda ciego y ahí está el momento de la conversión de Pablo, ¿no? Pablo es judío, Pablo es israelita, es de la descendencia de Abraham, dice que es de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿Dios ha desechado a los judíos? No, porque él es judío y él no ha sido desechado. Entonces, él es una evidencia de que Dios tiene las puertas abiertas para todo aquel judío o hebreo que ponga su fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha cerrado la puerta a nadie. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Recuerdas cuando Elías dice estas cosas ahí en el Antiguo Testamento? Hablando con Dios, Elías cree que él es el único
que ha quedado de todos los fieles a Dios. Y le hace esto: Dios, solo yo quedo y ahora me están persiguiendo. Verso 4 dice: pero hay una respuesta, y hay una respuesta que viene de parte de Dios. ¿Cuál es la divina respuesta a la que Pablo se está refiriendo aquí? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, ¿no? Y entonces Pablo trae a comparación este pasaje del Antiguo Testamento, este evento del Antiguo Testamento, lo trae a comparación al momento en que él está escribiendo la carta, y obviamente aplica a nuestros días también el día de hoy. ¿Ha cerrado Dios la puerta al pueblo judío para que encuentre salvación? De ninguna manera, no lo ha hecho. ¿Te acuerdas? En el pasado Elías creía que era el único, pero no, Dios dijo: yo me he reservado a 7,000 hombres. Y de yo me he reservado, estamos hablando del cuidado, la protección, el sustento, todo viene de Dios. Dios ha guardado a estos 7,000. Dios se ha encargado de fortalecer a esos 7,000. Dios se ha encargado de mantenerles firme la fe y todo. La obra es de Dios, porque solamente para Él es la gloria y la honra de todo lo que pudiera pasar y suceder en nuestras vidas espirituales, tanto como en nuestra vida física. Así que dice Pablo: no, así como en aquel entonces Dios se había reservado un grupo de personas, también aquí entre los judíos el día de ahora, dice Pablo, Dios ha reservado a un grupo de judíos. Dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, y dice que es escogido por gracia. Y esto es clave, porque Pablo sigue afirmando de que la única forma de encontrar la salvación es a través de depositar la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió para cubrir la pena que nuestros pecados merecían. Nosotros debíamos morir, pero Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Gracia, una forma muy común de entender la gracia es algo que se nos da, que nosotros no nos merecemos. No hemos hecho nada para ganarla, no hemos hecho nada para recibirla, no hemos hecho nada para adquirirla, no tenemos nada que ofrecer a cambio. Se nos dio simplemente porque se nos quiso dar. Esa es la gracia, ¿no? Entonces Pablo dice que hay un remanente judío que ha sido escogido por Dios y ha sido por gracia. Es una elección divina de parte de Dios. Dios es el que elige, y ese es un acto de gracia. No es de que se lo merezcan. En otras palabras, lo que Pablo está afirmando en este verso 5 es de que este remanente judío no es porque sea un remanente fiel a la ley, no es porque sea un remanente que ha llevado la ley de Dios a cabalidad y entonces se ha ganado ese respeto y esa posición de salvación. Pablo deja claro que es por gracia. Dice: y si por gracia, entonces ya no es por obras. Y cuando él está hablando de las obras, está hablando del cumplimiento de la ley, las obras de la ley. La salvación viene de parte de Dios por gracia, tanto a judío como a gentil. Dice: de otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces, si fuera por obras, ya no sería gracia, es lo que Pablo está diciendo. Y si por obras, ya no es gracia. Si es porque este remanente judío ha adquirido la salvación, y ha adquirido la salvación porque se ha esforzado, porque ha luchado, porque qué sé yo, ha sido grato a Dios en cuanto a su andar, entonces Pablo dice: bueno, eso ya no es gracia, eso es obras. Así que dice: de otra manera, la obra ya no es obra, ¿no? Entonces no nos ganamos la salvación, y en este caso, él hablando del remanente judío, ellos no tienen la salvación porque se la hayan ganado. Es elección divina y es gracia divina. ¿Qué pues? Dice el verso 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, ¿no? Y otra vez esta palabra de los escogidos. ¿Recuerdas la elección divina? Dios ha elegido. Dios ha dicho quién. No es del que quiere correr, no es del que puede correr, sino de quien Dios quiere. Es una elección divina. Dice: los escogidos sí alcanzaron lo que buscaba Israel, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y dice así:
sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí, está hablando de la situación de los judíos, este grupo que ha rechazado a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, está afirmando de que Dios no ha rechazado a su pueblo escogido, sino que todavía hay esperanza para ellos. Todavía hay esperanza. Todavía el pueblo judío puede encontrar su salvación en nuestro Señor Jesucristo. Detrás de esto hay una acción divina, y nos muestra la manera en que Dios usa a los incrédulos para beneficio de los creyentes. El pueblo se negó a seguir a Dios. ¿Recuerdas lo que Juan dice? A los suyos vino y los suyos le rechazaron, no le quisieron, no le recibieron. Bueno, entonces en ese rechazo Dios abrió la puerta para que los gentiles pudiéramos entrar de una forma clara. Y digo de una forma clara porque desde el Antiguo Testamento Pablo nos ha venido enseñando de que la salvación, el deseo de Dios es de que todo mundo se salve. ¿Por qué? Porque todos hemos sido hechos a la imagen de Dios, y todos como humanidad tenemos esa imagen de Dios. La otra cosa es de que Dios quiere que todos nos salvemos, no razas específicas o especiales. Pero escogió a un grupo en especial, en este pueblo, en esto escoge al pueblo judío. Desde Abraham comienza esta elección que podemos nosotros ver de una forma más clara en cuanto a promesas y pacto. Y entonces este pueblo, en rebelión, en desobediencia, le da la espalda a Dios. Dios le busca y el pueblo le sigue dando la espalda. Llega el momento en que de una forma clara y directa se abre hacia otro pueblo, que somos nosotros, los gentiles, aquellos que no somos judíos, ¿no? Entonces vemos ahí la misericordia de Dios extendiéndose a toda la humanidad. Vemos también ahí la elección divina de parte de Dios. Él es el que decide. Vemos también de que el pueblo judío tiene esperanza, no ha sido desechado, ¿no? Podemos aprovechar la oportunidad todos. La salvación, la puerta de la salvación está abierta, se llama Cristo, para que todos podamos entrar por ella y encontrar la salvación en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta es la soberanía que podemos ver de Dios. Dios decide cómo hacer y cómo orquestar la historia de la humanidad. Así que disfrutemos lo que podemos obtener. Dice el verso 8, está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y dice Pablo, hasta el día de hoy, en el momento que él está escribiendo la carta. Y eso es hasta el día de hoy. No todos tienen la capacidad de encontrar en Jesucristo la salvación. No todos pueden ver ese camino que se encuentra en Jesucristo. Y entonces ese camino lo pueden ver otros, pero eso también es elección de Dios. Pablo ha desarrollado este tema en estos últimos 3 capítulos, el 8, el 9, el 10 y el 11. Así que te aconsejo que regreses a ver estos otros capítulos anteriores, porque es un mismo tema lo que traen el 9, 10 y 11, ¿no? Así que interesantes puntos que podemos ver nosotros ahí en este relato que nos acaba de hacer aquí Pablo en sus escritos, ¿no? Hay una elección divina, hay una soberanía de Dios, hay una esperanza para el pueblo judío, no está rechazado, y ese es su enfoque. Hasta el mismo subtítulo, el remanente de Israel. Hay un remanente, y este es un remanente que Dios se ha reservado. ¿Okay? Pasamos al verso 11, entonces, la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y esto es lo que hablaba ahorita en estos momentos. Pero por su transgresión
vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces Pablo está desarrollando la historia. La supuesta pregunta del judío lector era: entonces Dios ha desechado al pueblo que eligió. Y Pablo le dice: no los ha desechado, y de muestra soy yo. Dice Pablo: yo soy judío y he encontrado mi salvación en Jesucristo. Dios me ha dado la salvación. Otra evidencia son ellos mismos, los judíos que están en Roma, que están leyendo la carta esta que él se las envió. Entonces, no, Dios no ha desechado, el camino está abierto. Tienen que depositar su fe en Jesucristo para encontrar la salvación, pero tienen que humillarse ante el Señor y aceptarle como el Dios verdadero, ¿no? Y aquí Pablo en este verso 11 dice que por la transgresión, dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y Pablo dice aquí que hay un propósito en la salvación. Entendemos que es la gracia, la misericordia de Dios y que nos ha dado la salvación por gracia. Pero Pablo agrega aquí un propósito más. Esta extensión de la salvación, de amor, de misericordia, de gracia derrochada de parte de Dios, que alcanza a los gentiles, y tú sabes que los gentiles no eran muy bien vistos por los judíos, incluso hasta el día de hoy. Esa extensión de la salvación, del amor de Dios, va a provocar al pueblo de Israel a celos. O sea que detrás de toda esta situación que Pablo está explicando, está diciendo: bueno, a aquellos llegará el momento, los judíos rebeldes, llegará el momento en que por celo entiendan su situación y su posición y regresen a Dios. O sea, la intención de Dios es de que el pueblo judío encuentre en Cristo su salvación. Como ellos han tropezado y ellos no permitieron, ellos se cerraron al mensaje de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo que esa transgresión abrió las puertas para que los gentiles pudiéramos entrar. Verso 12: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y aquí Pablo comienza a hablar de parte de Dios, el plan que tiene Dios para restaurar al pueblo de Israel. Si ellos eran el pueblo elegido, dieron la espalda, se alejaron de Dios, entonces esa rebelión hizo que Dios amara y abriera la puerta a los gentiles. Entonces Pablo dice: ¿cuánto más si esta acción negativa trajo algo bueno? Imagínate una acción positiva, ¿qué cosa tan buena va a traer? Eso es lo que Pablo está argumentando. Si algo malo que ellos hicieron trajo algo bueno para los demás, imagínate cuando haga algo malo, algo bueno, perdón. Deja ver si no te confundí, ¿no? La transgresión, si algo malo, si por lo negativo que el pueblo judío hizo, hubo bendición para todos los demás, imagínate si el pueblo judío hace lo correcto, cuánta más bendición habría para todos. Y entonces él apunta hacia la restauración. Va a haber restauración, dice Pablo, está dando. Y aquí nace algunos temas que de pronto has escuchado hablar, o algunas palabras que de pronto has escuchado hablar por ahí en algún estudio, la has leído en algún libro, en algún post, qué sé yo, donde se habla de las dispensaciones, el dispensacionalismo, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, una de las ideas del dispensacionalismo es de que el pueblo de Israel no es desechado totalmente de Dios, sino que está en un momento de disciplina, pero cuando pase ese momento de disciplina, todo el pueblo será restaurado. Algunos interpretan esta sección apuntando hacia eso, ¿no? Y otros dicen: no existe tal cosa. No existe tal cosa porque Pablo ha dicho de que ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay hebreo, sino que todos somos iguales en Jesucristo, en Cristo Jesús, ¿no?
Entonces hay una discusión en cuanto a eso. ¿Hay o no hay una total salvación para el judío? Esa es una discusión que existe dentro de la iglesia. Te la menciono porque mi intención es de que puedas ver las diferentes partes y dependiendo la que tú creas, que tengas tú las bases. ¿Cuáles son las bases para defender lo que tú crees, ¿no? Pero son temas secundarios, o sea, yo no le pondría gran importancia en cuanto a salvación a estos temas. Sí, de pronto es bueno discutirlos, hablar de ellos, compartir ideas, presentar nuestras posiciones, basarlas con nuestros pasajes bíblicos, pero no es algo que afecta la salvación tuya. De que tú creas de que el pueblo judío va a ser o no va a ser en totalidad restaurado, no afecta tu salvación. Algo que a nosotros nos ha quedado claro en Pablo y específicamente en esta carta que estamos leyendo de parte de Pablo es de que si depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, encontraremos la salvación. Él mismo nos lo decía en el capítulo 10 de que si nosotros invocamos el nombre del Señor seremos salvos, ¿no? Y eso aplicaba a todo, a judío y a gentil. Así que este otro tema es secundario. Te lo menciono porque nace de esta sección en el capítulo 11 de Romanos, ¿no? Dice el verso 13, porque a vosotros hablo gentiles. Y entonces Pablo directamente está hablando al pueblo gentil, ¿no? Ya el gentil pudiera haberse dicho, oh, entonces los judíos ya han sido desechados, todo el amor de Dios ha sido desbordado para los gentiles. Entonces Pablo dice no, porque si ellos cometiendo las faltas entonces trajeron algo bueno, o la respuesta fue buena, que fue abrirle la puerta al pueblo gentil, imagínate si ellos buscan su restauración, cuánto más sería su restauración, ¿no? Entonces dice, a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, ¿no? Recuerdas que Pablo directamente enviado por nuestro Señor Jesucristo a predicar a los gentiles. Dice, y a ustedes les hablo, ¿por qué? Porque ustedes son mi ministerio. A ustedes fui enviado yo a instruirles, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces Pablo le dice a los gentiles, nos dice a nosotros y le dice a los judíos. Esto se me hizo muy bonito. Pablo dice, esto es parte, la salvación de los gentiles es parte del plan divino de Dios. Pero entre todo ese plan divino de Dios está la idea de despertar a celo a los judíos. Y entonces Pablo dice, por si en alguna manera pueda, refiriéndose a él mismo, entonces él dice, mi ministerio, deja ver si lo puedo poner en palabras sencillas o entendibles, mejor dicho, déjalo sencillo que se pueda entender, ¿no? Pablo dice, mi ministerio hacia ustedes tiene la intención de despertar a celo también al pueblo judío. O sea, tiene un doble propósito. No solo llevar la salvación al gentil, sino que el judío se despierte a celo. ¿Para qué? Para que regresen y encuentren la salvación. Y entonces dice aquí Pablo, mira, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, hablando a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo entiende de que no todos van a regresar a los pies de Cristo. No todos regresarán a Dios a través de Jesucristo. Algunos seguirán en su terquedad, en su necedad, como nos lo había dicho anteriormente. Se oscurecieron sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre, ¿no? Y en el verso 8 él había dicho, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, ¿no? Entonces Pablo entiende de que no todo el mundo va a responder de una forma correcta al plan de Dios. Igual que tú y yo, a veces Dios tiene planes para la vida de todo creyente y no siempre compartimos sus ideas. No siempre compartimos el mismo deseo con Dios, ¿no? Entonces Pablo dice, esto es parte del plan divino, esto es parte del plan de Dios. Nosotros, mi hermano, existe una relación con el pueblo judío. Como gentiles existe una relación. Y aquí Pablo está explicando la relación que hay entre el pueblo judío y entre el pueblo
gentil, ¿no? Y el propósito es que el pueblo judío también encuentre la salvación. Muy bien, entonces verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, si haber hecho Dios al pueblo judío a un lado, eso abrió la entrada para todo el mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Qué será entonces si este pueblo regresa, busca el perdón, la misericordia? Si es el pueblo elegido, ¿cuánto más no este pueblo volverá a vivir? Y entonces Pablo dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces lo que Pablo está diciendo es, le pongo color a esto también para que se vea bonito. Lo que Pablo está diciendo es, hay un pueblo judío rebelde que ha rechazado a Dios. Pero ese pueblo judío rebelde que ha rechazado a Dios es parte de todo un pueblo que Dios ha elegido y ha llamado, ¿no? Así que si en algunos hubo santidad, en otros también va a haber santidad, ¿no? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Ok? Y recuerda que él dijo, a vosotros hablo gentiles. Este es para los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, pudiera darse la situación de que ahora los gentiles se sintieran más importantes, más amados, más queridos por Dios en este aparente rechazo para con el pueblo judío. Y entonces Pablo presenta esta imagen de un olivo, ¿no? Este es el olivo de Dios. Y entonces en este olivo de Dios hay ramas. Las ramas son pueblos, ¿no? Y entonces el olivo tiene las ramas del olivo que han nacido y han crecido con el olivo. Han llevado tiempo y hay nuevas ramas, ¿no? Pero estas nuevas ramas fueron desgajadas, dice Pablo. Entonces, estos son los judíos que han rechazado a Dios. Fueron desgajados y fueron sacados del árbol, ¿no? Y entonces había un olivo silvestre, que son los gentiles. Y este olivo silvestre, estas ramas de olivo silvestre, fueron injertados en el olivo de Dios. ¿Ok? Y entonces se pegaron, esas ramas son silvestres, pero se pegaron a este olivo de Dios, ¿no? Y han agarrado y se están alimentando del árbol y están creciendo y están dando frutos y están frondosos, ¿no? Son participantes, dice, de la raíz de la rica savia del olivo. Se están beneficiando de todo lo que puede dar el olivo, la mata original, ¿no? Y entonces da el consejo, verso 18. No te jactes contra las ramas. ¿Con cuáles ramas? Las que fueron desgajadas. No digas, fuiste rechazado y yo fui aceptado. Dice, si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Recuerda que no te sustentas tú solo, no te mantienes tú solo, no te das vida tú solo. No vaya a ser que el olivo se enoje y te saque como rama. Dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces el gentil diría que los judíos fueron sacados para que nosotros entráramos. Somos mejores que ellos. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, el pueblo por su incredulidad fue hecho a un lado. Pero tú, por la fe, estás en pie.
¿Ok? No te ensorbezcas, sino teme. O sea, no te jactes, no te sientas el muy, sino al contrario, tú debes de tener temor. Porque no estás ahí en el olivo por tu propia capacidad, por tu propia habilidad. No te sustentas tú solo. Te sustentan una y la otra. Estás ahí por fe. Por eso estás en pie, ¿no? Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces Pablo habla de una jactancia que pudiéramos tener los creyentes gentiles en contra del pueblo judío, porque es el pueblo escogido. Y entonces Pablo dice, no te sientas mejor ni superior que ellos. Porque si Dios no perdonó a esas ramas, que eran las ramas del olivo original, ¿cuánto más a ti, que fuiste injertado siendo un olivo silvestre? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y aquí podemos ver la bondad, el amor, la misericordia, pero también el juicio y la severidad de parte de Dios. Como que pudiéramos ver las dos caras de Dios. Este evento, dice Pablo, nos ayuda a entender un poquito más de Dios. Este evento nos debiera hacer temerle más a Dios. El hecho de que tú y yo como gentiles seamos salvos debiera provocar mayor temor hacia Dios. El hecho de que tú y yo seamos salvos y el hecho de que muchos judíos no tengan salvación debiera provocarnos aún mayor temor a Dios. Porque si a este pueblo elegido Dios no le perdonó, ¿cuánto más a nosotros que fuimos adoptados? ¿Recuerdas la palabra que usa Pablo también con nosotros? Adoptados. O sea, no fuimos los hijos naturales. Está haciendo comparaciones nada más. Una, para poder ver el amor de Dios, pero que no descuidemos nuestra posición. No olvidemos de dónde venimos, no olvidemos de dónde nos sacaron, no olvidemos que todo esto es obra y misericordia de Dios. No abusemos de la gracia de Dios. Entonces Pablo en el verso 22 dice, mira entonces aquí la bondad y la severidad de Dios. Esta unión de estas dos caras, la severidad y la bondad. ¿Cómo puede convivir en el mismo ser tanta bondad y tanta severidad? La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Así que permanece. Nuestra tarea es permanecer en esa bondad. No hagamos enojar al Señor, dice Pablo, ¿no? Verso 23. Aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea que si en ellos llega la luz y depositan su fe en Cristo, pues ellos van a ser injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, ¿no? O sea, no creas tampoco que Dios le ha cerrado la puerta al pueblo judío, no creas eso. La puerta está abierta para todos. Y cuánto gozo habría en el Señor si el mismo pueblo que Él eligió, el que le dio la espalda, ahora en humillación regresara, ¿no? Entonces Pablo deja claro que ama a su pueblo, que ama a los gentiles también, pero también nos ayuda a nosotros a no sentirnos superior. Recuerda de que hay un conflicto en la iglesia de Roma donde hay gentiles y donde hay judíos. Dos culturas diferentes, dos perspectivas, dos cosmovisiones totalmente diferentes, ahora unidos por el amor de Jesucristo, pero no dejan de tener sus diferencias y hay conflicto en ellos. Por eso la carta está trayendo unidad y armonía, poniendo el énfasis en la fe, viendo hacia Jesucristo, la salvación en Cristo Jesús, ¿no? Interesante tema que Pablo toca ahí.
Pasamos entonces al verso 25 y vamos a leer hasta el verso 36 con la ayuda de Dios. Sí, tenemos el tiempo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, aquí ya nos ha dicho varios misterios, ¿no? Un misterio es de que, oye, el pueblo judío que había sido elegido, se puede ver cierto rechazo. Otra cosa es gentiles que no eran del pueblo, ahora son del pueblo. ¿Ok? Podemos ver eso también. El otro misterio es de aquellos que fueron rechazados, pueden regresar o van a regresar. Entonces vemos ese. Dice: no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Pablo está anunciando una restauración para el pueblo de Israel, pero él ya nos dijo cómo va a ser esa restauración. Él ya nos dijo aquí, dice: si aún ellos, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Entonces Pablo ya dejó claro algo que nos tiene que ayudar a nosotros a darle una mejor interpretación al pasaje que está siguiendo atrás. Dice: si ellos no permanecen en incredulidad. En otras palabras, ellos tienen que creer. Esa es la forma en que el pueblo judío encontrará la salvación. Y esa salvación, lo que Pablo está previendo es de que Israel va a entrar en juicio, Israel va a responder de una forma positiva al momento cuando Dios dé este llamado especial para ellos. Dice: así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, este pueblo rebelde que ha sido rechazado por el evangelio son enemigos, ¿no? Pero vienen de una descendencia de los padres. Dice la palabra que usa Pablo, son a causa de los padres. Hay una elección. Y Pablo ya había dicho: si los primeros serán santos, también lo demás va a ser santo o apartado, ¿no? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Si nosotros hemos alcanzado misericordia, que ellos también alcancen misericordia. Si nosotros hemos sido injertados, integrados a la familia de Dios, como consecuencia de la desobediencia de ellos, nosotros debiéramos, Pablo está instando a la iglesia, debiéramos nosotros ser parte de la restauración de este pueblo, ¿no? Obvio, llevarles el evangelio, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y Pablo vuelve a repetir aquellos temas que nos había tocado en los primeros capítulos. Y entonces a este momento pudiéramos, o ellos también pudieran decir: espera, hay cosas que no me quedan muy claras, hay puntos que no me quedan. Entonces, ¿Dios los desechó o no los desechó? ¿Es un espacio de tiempo nada más para que después ellos regresen ellos de todas maneras van a ser salvos porque son descendientes del pueblo de Israel? Y entonces Pablo entiende que ese montón de preguntas van a ser después de lo que ha dicho, y da una respuesta o apunta hacia algo en los versos 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, difícil de entender sus caminos y difícil de entender sus juicios.
Pablo es consciente de que estas verdades que nos acaba de decir, inspirado por el Espíritu Santo, van a ser difíciles para nosotros para entender. Quizás no podríamos explicarlas y que quede claro, como en este momento quizá han salido muchas preguntas. Y eso es lo que Pablo cree. Este tema ha levantado o ha despertado más preguntas. Entonces, diría el olivo silvestre que fue injertado. Y si me porto mal puedo ser desgajado. ¿Pierdo la salvación o no pierdo la salvación entonces? Y la otra pregunta pudiera ser, entonces los judíos ¿son salvos o no son salvos? Pero fueron desechados, sí, pero vienen de los padres y hay una elección de parte de Dios. Y entonces ese montón de preguntas, Pablo dice, el plan de Dios a cabalidad no lo puedo. Es nuestra mentalidad humana tratando de entender el plan de Dios. Es una mentalidad finita y limitada tratando de entender la enorme sabiduría y la infinita sabiduría en un plan eterno de Dios, tratando de entender la mente de Dios. Pablo dice, sus juicios son insondables y sus caminos son inescrutables. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Alguien le dio algún consejo? No. ¿Quién fue consejero de Dios? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pablo termina este tremendo discurso con gran verdad, difícil de entender, enfocándose en la sabiduría inescrutable de Dios y en la soberanía en cuanto al plan de salvación. Algunos en este tema se enfocan en la soberanía de Dios, la soberanía y el plan de salvación, siendo este un plan perfecto. El enfoque nuestro, a mi juicio, debería ser un enfoque de agradecimiento. Dios mío, gracias, porque siendo silvestre me pusiste en el olivo. Siendo silvestre me pusiste en el olivo. En vez de estar viendo o desechando o señalando a aquel otro, debiera verme a mí mismo y decir gracias. Gracias porque tu gracia me alcanzó y el día de hoy soy salvo. Hermano, te exhorto a que investigues más acerca de estos temas, de la elección, de la soberanía, del plan que tiene Dios para con el pueblo de Israel. ¿Cómo entramos nosotros como gentiles en este plan con Dios? ¿Qué relación hay entre gentil y judío en el plan de Dios? Así que para que enriquezcas tu conocimiento, y la otra cosa es para que afirmes tu interpretación y afirmes tu doctrina en cuanto a lo que este capítulo enseña. No con la intención de entrar en debate y pelea con otros, sino que hagas a un lado la duda y pueda estar firme tú en lo que crees, ¿no? Dijo el tema segunda, no afecta a mi salvación. ¿Ok? Así que mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que Dios haya hablado de tu vida. Un capítulo bastante extenso, lleno de información, lleno de temas, donde la soberanía, la gracia, el amor y la misericordia de Dios están por encima de todo. Y debemos nosotros tener un corazón agradecido, porque Dios nos ha injertado. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, y nos despedimos en oración. Bendito Padre, gracias una vez más, porque has sido misericordioso. Tu palabra al día de hoy nos ha dejado claro de que tu gracia se abrió de tal manera. Se abrió de tal manera no solo para con el pueblo judío cuando fue elegido, sino que aún en su rebelión se abrió tu gracia para con ellos, dándole oportunidad, pero abriendo la puerta un poco más grande para que nosotros gentiles pudiéramos entrar. Ayúdanos a no
convertirnos en cristianos arrogantes y sentirnos mejores que otros porque nos vemos pegados al olivo, nos vemos en salvación. Ayúdanos a mantenernos fieles y respondiendo de la forma correcta a la vida, con un espíritu transformado a través de tu poder y de tu amor. Bendice a cada uno de los que nos están viendo. Si hay alguno en alguna enfermedad, en alguna necesidad, Señor, pon tu mano en su situación y tráele alivio, descanso, consuelo, sustento, lo que necesite. Y que este canal, Señor, pueda ser visto por muchos y puedan crecer y conocer juntamente con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos estaremos viendo pronto. Miércoles y viernes estamos aquí a las 7 de la noche. Los domingos a las 2 de la tarde. Dale un like al video, compártelo si no lo has compartido. Inscríbete si no te has inscrito. Dale un clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, para que cada vez que salga un video nuestro, pues te avise a ti el sistema de que ya es tiempo de ver el programa de Ministerio Cristiano Rescatando lo Perdido. Se despide de ti tu servidor, Alex Castillo. Que Dios te bendiga y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.